En nombre de Dios, hermanos, vamos a estudiar su palabra en esta tarde con temor de Dios, sabiendo que el tema que corresponde que veamos es un porqué. Un porqué. Todas las cosas tienen un porqué. Y el tema que nos corresponde ver en esta hora dice es ¿por qué el cristiano no debe celebrar a los muertos? Cada vez, hermanos, se ven más hogares cristianos permitiendo toda clase de influencias paganas. Y muchas veces justificándose porque no hay que ser tan fanáticos. A esa conclusión hemos llegado, o los disque cristianos. A veces cuando combatimos esos daños, siempre hay esa justificación, no hay que ser tan fanáticos. ¿Y realmente sabemos qué es ser fanáticos? ¿O nada más es una forma para esquivar lo que se está introduciendo dentro del hogar? ¿Cuántas cosas se están introduciendo en nuestros hogares? Pareciera ser, hermanos, que estamos viviendo en un mundo que no sé si hay diferencia del ser cristiano y no ser cristiano. Porque a veces vemos a cristianos actuando como mundanos. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar como iglesia de Cristo, porque el Señor nos ha mandado a despertar para que nosotros alumbremos este mundo. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, despiértate tú que duermes. Los hogares, los padres, los hijos, nos estamos durmiendo. Por eso, sutilmente, hermanos, están introduciendo el paganismo dentro de sus hogares. Nunca olvidemos, amados hermanos, que Dios lo ha escogido para que sea la luz y la sal de esta tierra. Mateo 5, versículo 13 y 14 dice que nos ha llamado para ser ¿qué? Luz y sal de la tierra. Cuando Dios nos está diciendo así es porque nos ha dado el privilegio, el honor, la fortuna, la gracia, hermanos, para que nosotros seamos ¿qué? Luz y sal de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que combatir todas aquellas influencias que el enemigo sutilmente permite que se introduzcan en los hogares. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano no debe celebrar a los muertos? Me metí un poco a investigar tanta historia, hermanos, sobre esto y quiero pues darlos ahora sí sintetizado, espero que lo entiendan. Dice, ¿por qué el cristiano no debe celebrar a los muertos? Cuando hablamos de celebrar es rendirle un culto, ¿sí? A eso. ¿Por qué el cristiano no debe de rendir un culto a los muertos? Porque hoy día se celebra un culto a los muertos. Digo un culto porque se hacen ¿qué? Misas, se hacen oraciones y eso es lo que se refiere. ¿Por qué no se debe celebrar? No un festejo, porque el festejo es otra cosa, pero sí una celebración, ¿sí? La palabra de Dios dice que porque es una mera tradición, hermanos, ¿sí? Tenemos que entender que la celebración al Día de Muertos es una tradición. Una tradición que cuando hablamos de tradición entendemos que son ¿qué? Costumbres, creencias. Y creencias sin fundamentos bíblicos. Esas son las tradiciones. Creencias o costumbres antibíblicos, hermanos. El mismo Señor Jesucristo fue en contra de las tradiciones. El mismo Señor Jesucristo fue en contra de las tradiciones. Y la celebración de muertos es una tradición. Vean lo que dice Mateo capítulo 15, el verso 1 y 2, San Mateo capítulo 15, hermanos. La palabra de Dios dice así.
15, versículo 1 y 2. Dice así: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Fíjense. Fíjense lo que hacen los ancianos. Llegaron y le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos rechazan las tradiciones? El Señor Jesucristo no vio bien esta acción. Él lo recrimina, ¿sí? Porque habían, ¿qué cosa? Traspasado la ley, implantando sus tradiciones traídas de hombres. Fíjense nada más. Por eso el Señor Jesucristo no estaba de acuerdo. A que se ha dejado de practicar las sagradas escrituras para ¿qué? Implantar ¿qué? Tradiciones traídas ¿de quién? De los hombres, ¿sí? Traída de los hombres. Es como cuando a alguna persona se le evangeliza y se le presenta el mensaje de salvación y dice: no, es que por tradición tengo que morir. Pagano, ¿no? Por no decir católico romano, ¿verdad? Por tradición es religioso. Pero las tradiciones el Señor Jesucristo no las acepta, hermanos. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo vuelve a decir en cuanto a las tradiciones. ¿Qué conlleva las tradiciones, hermanos? Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Vean lo que dice San Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Qué está advirtiendo el apóstol Pablo? ¿A qué advierte el apóstol Pablo a la iglesia? Miren, que no les engañen ¿con qué? Con filosofías y vanas sutilezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tradiciones. ¿Traídas de dónde? De los hombres. Fíjense, traídas de los hombres. Entonces, la celebración a los muertos, hermanos, es de origen pagano y es una mera tradición. Los celtas, un pueblo pagano, arios, politeístas, ya que creían pues en varios dioses, en la brujería, en las ciencias ocultas y sobre todo creían en el Señor de la muerte. Estos celtas se originaron en Europa central con una cultura que se desarrolló a partir del segundo milenio antes de Cristo. Y pertenecían a los pueblos, digamos, indoeuropeos, y su cultura se expandió, dice, desde la zona que hoy es Francia y el sur de Alemania hacia otras partes de Europa occidental y Europa oriental. Y llegó hasta la península ibérica a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Eso es en cuanto, digamos, la cultura celta o los pueblos celtas. ¿Por qué vamos a hablar de los celtas? Porque los celtas, cuyos líderes eran sacerdotes druistas, o en otras palabras, chamanes, como se conocen en México, ¿sí? Y estos sacerdotes druistas, al igual que los hinduistas, creían en la reencarnación, ¿sí? Creían en la reencarnación. Y druidas, o sea, los sacerdotes druidas o la palabra druidas significa sacerdote del culto del árbol del roble y adoradores del Señor de la muerte. ¿Sí? Fíjense de dónde vienen los orígenes de celebrar a los muertos.
¿sí? Vienen de muchos siglos atrás. Y estos celebraban, los celtas con sus sacerdotes druidas, celebraban la fiesta del Samaín, donde ofrecían sacrificios de animales y sacrificios de humanos a su dios Dis. Fue con ellos, hermanos, que se estableció el 1 de noviembre para celebrar a sus muertos, donde también, al celebrar a sus muertos, también marcaba para ellos el inicio del invierno. Y creían que el 31 de octubre, el día anterior a ello, creían en el comienzo del año nuevo. Y al comienzo del año nuevo, reunían todas las almas de los muertos, según ellos, reunían todas las almas de los muertos para meterlos en cuerpos de animales. Los que se habían portado mal, en cuerpos de animales. Pero los que se habían portado bien podían reencarnar en humanos. La creencia de los celtas. Entonces, dicha festividad también, pues de alguna manera, llega a México. Y se celebra en México también, pues el Día de Muerto desde la prehistoria, ¿sí? Con los aztecas. ¿Qué hacían los aztecas? Dice que ofrecían un animal. ¿Para qué? Para sus muertos. Y ese animal era un perro. Y especialmente de la raza Xoloscuincle. ¿Por qué? Porque creían ellos que este Xoloscuincle, este animal, se transmitía el espíritu de los muertos en ellos. Por eso, si se dan cuenta, siempre ustedes que han visto esas películas que ahorita tanto afanan por celebrar a los muertos, aparece un perro, ¿sí? Y es el Xoloscuincle, porque se cree que transmitían sobre ese animal el espíritu de los muertos. Y aparte, la flor de cempasúchil, que representaba, pues también que la flor de cempasúchil, hermanos, transmitía el espíritu, la creencia de los aztecas. Y a su vez, ¿qué cosa? Ofrecían comidas, frutas, dulces, en todas sus celebridades, que hasta hoy día que celebran, pues una ofrenda, dicen ellos, porque ellos creían que sus muertos venían cada año a visitarlos, desde el más allá o desde el inframundo, para comer de los que le habían puesto en su altar. Esa era la creencia de los aztecas. Por otra parte, hermanos, desde el año 741 después de Cristo, Gregorio IV oficialmente dio crédito a la celebración del Día de Todos los Santos y del Halloween. Fíjense quién fue, Gregorio IV, en el año 741. Y Halloween, no voy a hablar del tema de Halloween porque me pidieron que era de muertos, pero entra dentro de de esta celebración. Halloween, hermanos, significa Hayo o Halo, santo, y Wen o Win, víspera, la cual se denomina entonces la víspera de todos los santos, en honor o en memoria de los santos mártires, según eso, la creencia de la Iglesia Católica Romana. Por otra parte, los católicos romanos basan también sus creencias en el libro de Segundo de Macabeos, 12 y 46, donde dice que Judas Macabeos recogió entre sus hombres 2,000 monedas de plata y los envió al templo de Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios por los muertos.
para que fueran liberados, fíjense, para que fueran liberados de sus pecados. Y esto fue una obra, según ellos, muy buena, o una obra honorable, ¿sí? Pero déjenme decirle que segundo de Macabeos no está, hermanos, dentro de los escritos sagrados. Es considerado como un libro apócrifo. Y apócrifo quiere decir escondido. Es decir, Dios no permitió que se añadieran esos libros. Todos los libros apócrifos, o la mayoría de los libros apócrifos, hablan precisamente de la adoración a los muertos. Precisamente. Porque no están porque es que antibíblico el que se celebre que a un muerto, ¿sí? Otra creencia que señalan los católicos romanos, que se añade para creer en el Día del Muerto, es la creencia del purgatorio, ¿sí? Purgatorio para los adultos, limbos para los niños, ¿sí? Y de allí viene, hermanos, de ahí viene la creencia que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Es decir, un día para los niños y otro día para los adultos, ¿sí? Pero su raíz viene de la creencia del purgatorio. La Iglesia romana enseña que hay un lugar o un estado intermedio entre el cielo y el infierno, ¿sí? ¿Llamado qué? Purgatorio, ¿sí? Llamado purgatorio, donde moran las almas a partir, dicen ellos, de esta vida, aún habiendo sido perdonados sus pecados en cuanto a sus culpabilidades o su pena eterna. Enseñan que en el purgatorio, hermanos, son purgadas todas las manchas de pecados veniales, ¿sí? Que les restan por purgar. Esa es la creencia romana. Pecados veniales significa, hermanos, que es un pecado menor que no produce, dicen ellos, que no produce una separación completa de Dios y de la condenación eterna o del infierno, pero que sí afectan. Un pecado venial para ellos es, por ejemplo, la soberbia, la avaricia, la ira, la pereza y etcétera. ¿Sí? Y estas deben ser que todos esos pecados veniales deben de ser purgadas para poder entrar al cielo. Y esto es para vivos y muertos que están detenidos ¿en dónde? En el purgatorio. Estos reciben, dicen ellos, que estos reciben alivios de sus penas y de sus sufrimientos por medio de oraciones, por medio de misas o por medio de sufragio de sus conmiembros que aún viven, ¿sí? Para ello, pues estos sufrimientos pues son casi iguales de terribles que los sufrimientos del infierno. Por eso necesitan pagar para que las almas de sus difuntos pues salgan del purgatorio. Lo que se combatía en la reforma del siglo XVI o antes de las reformas con los prerreformadores, la venta de indulgencia. Es decir, el pago por tus pecados. ¿Cuánto cuesta porque mi muerto salga del purgatorio? Y cuando caía la moneda en la caja, dice Texel, entonces tu muerto era liberado del purgatorio, no del infierno, ¿eh? Fíjense, hermanos, en toda la Biblia no hay ningún mínimo vestigio de la existencia del purgatorio. ¿Sí? Porque la Biblia solamente habla de cielo o infierno. No hay un lugar intermedio. Por eso la celebración del Día de Muerto, pues es una
una tradición pagana antibíblica. ¿Sí? No necesita que nosotros hagamos misas, que paguemos por el alma de los que están en el purgatorio. No necesitamos celebrar y poner una ofrenda en honor a tus difuntos o de tus parientes que ya no están. Eso es lo que creía la iglesia, lo que creían los celtas, lo que creían los aztecas y lo que cree la iglesia romana. Por eso les digo, en toda la Biblia, hermanos, no hay ningún vestigio de la existencia del purgatorio, porque de ahí parte. Porque, ¿qué dice la Biblia en cuanto a ello? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Ya les dije las tradiciones del mundo, qué es lo que piensa, qué creen, qué hace la gente que está lejos de este libro sagrado. Mientras la humanidad siga en su rebeldía de no conocer la palabra de Dios, de no leer la palabra de Dios, van a seguir en sus tradiciones. Y nadie los va a sacar de ahí. Hasta que Dios toque sus corazones y les permita ver la luz a través de la palabra santa. Entonces van a creer que no hay existencia ¿de qué? De purgatorio, que tus familiares no vienen cada año a visitarte. ¿Sí? Porque si nosotros creemos en la existencia del purgatorio, hermanos, creemos que la muerte de Cristo fue vana. Vean lo que dice Isaías 1:2. Es un 1:12, perdón, hermanos. Isaías 1:12. Dice así la palabra de Dios por Isaías 1:12. Perdón, 1:18, hermanos. Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Digo que la eficacia de la sangre de Cristo, hermanos, fue total, que si nosotros tenemos pecados, ¿quién nos limpia de ese pecado? Cristo. Cristo es el que nos limpia esos pecados. No son las ofrendas, no son las misas, no son el que metan el alma de las personas en un animal y que se vaya el pecado. No, hermanos. Es la sangre de Cristo Jesús quien libera al ser humano del pecado. Cristo nuestro Salvador purgó nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión. Era necesario que Cristo muriera, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Solo Cristo nos limpia de todo pecado. Así lo dice Primera de Juan 1, 7 y 9. ¿Cómo dice Primera de Juan 1, 7 y 9, hermanos? Vamos a recordarlo. Yo sé que ustedes lo saben. Primera de Juan 1:7, dice así: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Fíjense, ¿quién puede limpiarnos del pecado? ¿Quién puede pagar la deuda de mi pecado? Nuestro Señor Jesucristo.
No son las ofrendas que ofrece el ser humano cada año, no son los sacrificios, sino la sangre de Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. No existe el purgatorio como lo hacen creer la Iglesia Católica Romana, misma que se combatió en la reforma del siglo XVI por los reformadores. ¿Sí, hermana? Es una pregunta, hermana. En las partes de la Biblia donde menciona el Hades, ¿eso entonces a qué se refiere? ¿Qué es el Hades? Se refiere al infierno, hermana, al infierno. Cuando se menciona la parte del Hades es refiriéndose al infierno, ¿sí? Ya sería otro tema más adelante tratarlo, ¿sí? Pero es el infierno, hermana, ¿sí? No es el purgatorio, como lo hacen creer, ¿sí? Y en 2 Corintios 5:1, hermanos, dice la palabra de Dios así, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque si la casa terrestre, ¿a qué se refiere? Si este cuerpo, dice, se deshiciere, tenemos ¿qué cosa? De Dios un edificio. ¿Y cuál es esa casa? Es el cielo, no es el purgatorio, es el cielo. O vas al cielo o vas al infierno conforme tus hechos fueron. Si creíste en Cristo Jesús, bendito sea porque irás al cielo. Pero si no creíste en Cristo Jesús y no anduviste con Él, pues sufrirán la pena en el infierno, hermanos. ¿Qué tan importante es que creamos en Cristo? Tan importante es que es nuestro pase o es nuestro boleto para entrar ¿a dónde? Para entrar al cielo. Ese es el pase. San Lucas 23:43, el mismo Señor aseguró al ladrón arrepentido o al ladrón penitente, hermanos, de la cruz, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo, ve y purga tus penas allá en el purgatorio y después te vas conmigo al cielo. No le dijo eso, ¿sí? ¿Qué le dijo? Hoy. En ese mismo instante, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Entonces, ¿de dónde sale la creencia de los muertos, hermanos? De la celebración, de las misas, de presentar una ofrenda. Si cuando el hombre muere, ya sea que va al cielo o va al infierno, no hay un lugar intermedio. Nosotros creemos a la luz de las Sagradas Escrituras que una vez muerto, hemos pagado todo o hemos ganado la batalla, porque así lo dice Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20, fíjense cómo dice Pablo. Filipenses 1:20. Conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré engrandecido, Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Fíjense, morir es ¿qué cosa? Es ganancia. Porque no vas a dónde. No vas a una espera que se llama purgatorio, sino vas ¿dónde? Al cielo directo, hermanos. A eso díganles a los que creen en todas estas cosas. Díganle que no hay un purgatorio, sino hay solamente un cielo o un infierno. Pablo también le dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? Si la muerte fue vencida, hermanos, en la cruz del Calvario. Por otra parte, las Sagradas Escrituras también nos dice que los muertos ya no saben nada de este mundo. Ya no saben. Aunque usted vaya y le ponga flores, aunque usted ponga su mesa con todas las cosas que le gustaba, ellos ya nada saben. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 9, hermanos. Eclesiastés 9, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Fíjense, ¿qué pasa entonces con los muertos? Dice, nada saben. Entonces, ¿de dónde la creencia que ellos vienen y comen? Que los visitan. O que llegó y que se cayó algo en la casa, o que tocaron la puerta, o que lo vi en visión. Ese es el diablo con sus demonios, que siempre tratan de ¿qué? De engañar, de hacer dudar la vida de los cristianos. O luego dicen, es que la comida estaba llena y se consumió. Recuerden que todo se vaporiza en esta vida. Dejen una semana y todo se vaporiza. O sea, a veces nos falta, hermanos, de veras pensar con sentido. Y nos dejamos engañar por las tradiciones de los hombres. El Señor dijo que ellos habían quebrantado la ley por seguir las tradiciones. Y todos los que practican o celebran el Día de Muerto han quebrantado las leyes de Dios porque ellos dicen, nada saben. Su memoria ha sido puesto, ¿qué? En olvido. Ellos ya no saben si tú le ofreciste. Por otra parte dice el versículo 6, ¿cómo dice el versículo 6? También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense, ¿qué más pasa con los que ya están muertos? Ya no tienen sentimientos, ya no tienen amor, ¿sí? Dice aquí, no lo digo yo, es la palabra de Dios, dice, ya no tienen más parte en este siglo. ¿Qué quiere decir? Ya no pueden estar en este mundo, hermanos. No es que penen sus almas, no es que vengan y se transformen allá en la flor de cempasúchil su espíritu allí, o que en el perro está, o que en cosas por el estilo, no. Dice la palabra de Dios, ¿que qué? Que su amor ya feneció. Fíjense, su amor y su envidia. Es decir, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿qué? Ya no existen, ¿sí? Ya no existen. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Que ya no tienen parte, ¿qué? En este siglo. Ya no tienen parte en este siglo. Así es que no hay almas que anden penando, hermanos, ¿eh? Eso es para los que creen en la reencarnación. ¿Quiénes creían en la reencarnación? Los celtas, porque así lo enseñaban sus, ¿qué? Sus sacerdotes druidas. Y los hinduistas y todos aquellos adoradores de ocultismo. ¿Sí? Los santeros y todas esas cosas que están saliendo hoy día, todas esas sectas que nacen hoy día. Ya no tienen parte en este siglo, dice. Los que fenecieron, los que murieron, ya no tienen parte en este siglo. Ellos ya no están aquí. En todo lo que se hace debajo del sol, ya no saben nada. Y sigue diciendo el versículo 10. Dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde tú vas ya no hay obras, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que quieras hacer, hazlo aquí. Nada de que mi muerto me dijo que yo hiciera esto porque él no lo pudo hacer.
Que yo sea, ¿qué? Médico, porque él no lo logró y yo lo tengo que lograr. Nada. Dice, ¿todo eso qué? Porque en el sepulcro donde tú vas, no hay nada. Ya no hay industrias, ya no hay empresas, ya no hay ciencia, ya no hay conocimiento, razonamiento, ya no hay ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? Todo eso ya quedó. Por eso dice, goza de esta vida, porque después ya no vas a poder hacer nada. Otra enseñanza, hermanos, que nos deja la palabra de Dios es cuando dice en Lucas 16, 25, la enseñanza de Lázaro y el rico. Ambos llegaron al lugar que tenían que llegar. Vean, por favor, lo que dice San Lucas capítulo 16, verso 25. Dice así, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. No le dijo, espérate allá en el purgatorio, ¿verdad? O no le dijo, que tu alma ande ¿qué? Penando. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Lázaro es consolado y tú atormentado. ¿Qué quiere decir esto? Que Lázaro fue al cielo y el rico fue al infierno. ¿Sí? Por otra parte, hermanos, lo que dice Deuteronomios 18, 12 y 12 es con respecto precisamente a la adoración, a todas esas cosas ocultas. Deuteronomios 18, versículo 12, 11 y 12, dice así, Deuteronomios 18, porque es abominación a Jehová, ni fraguador de encantamiento, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Fíjense, no debemos de ¿qué? De consultar a todas esas cosas. Esto viene a colación, hermanos, por el Halloween. Porque ¿cómo visten a sus hijos? Se los están ofreciendo ¿qué? A encantadores, a pitones, a mágicos, porque los visten de todas esas cosas. El diablo se quiere ensañar con los niños, porque los niños son susceptibles. Porque un niño ve a otro niño, yo también quiero. Y hoy día, hermanos, es tan terrible lo que estamos viviendo, porque ahora hasta hay ¿qué? Peregrinaciones, hay demostraciones, hay concursos de ¿qué? De disfraces. Y el Señor todo eso lo abomina. Ni consultes a muertos. Porque a veces la gente tiene la creencia, ay, es que mi papá, mi hermano, mi fulano de tal, ¿qué? Me está cuidando desde el cielo. ¿No tienen esa creencia? Sí. Y es que yo platico con mi papá, veo su fotografía y platico con él. Ellos ya no están. Si tenemos una fotografía es porque pues lo recordamos, pero no que... Pero pues no los vamos a adorar ni vamos a decirle, ¿me permites hacer esto o no? ¿Verdad? ¿O qué consejo me das? Porque entonces, ¿dónde dejamos a Dios, hermanos? ¿A dónde dejamos a Dios? Por eso dice, no consultes. Ya hay gente que consulta a los muertos. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Sí. También, por ejemplo, lo que observo es que cuando una persona muere, digo, si es un ser querido, si nuestro padre, nuestra madre, o sus esposos, o esposas, no sé, hijos, pues los veneran tanto que
pues lo siguen, ahí tienen sus altares, ahí lo siguen, no sé, pero ya ocupan un lugar que no debería, porque ya están muertos, ¿no? Sí los recordamos, pero debe de ser un recordar sano. Sí, porque fue parte de nosotros, pero no al grado de llegar que aquí yo también le voy a poner una ofrenda. ¿Sí? No a ese grado, hermanos, no seamos astutos creyendo a Satanás, que es fanatismo. La Biblia es clara. ¿Sí? La Biblia no se confunde. Los confundidos somos nosotros. Y la Biblia prohíbe volver otra vez a la idolatría. Le dijo claramente al pueblo de Israel, no quiero que te involucres con la idolatría. El pueblo de Israel era dado a la idolatría. Y el cristiano, si no está firme, también es dado ¿qué? A la idolatría. ¿Cuántos hermanos van en esta fecha y también le ponen cempasúchil a sus muertos? Y estoy hablando de hermanos cristianos. Que ya no debería de ser. Porque ellos ya no están. Solamente queda un lugar donde pues fue sepultado el cuerpo y ya. Pero el cristiano no debe de visitar las tumbas esta fecha, hermanos. Porque entonces, ¿qué? Está cayendo en ¿qué? En las tradiciones, hermanos. Está cayendo en las tradiciones. Aunque digan, pero pues es que nada más fui y le dejé flores, pues ¿cómo se va a ver sin flores? Y a otro le pondrán flores que ni que nada que ver con ellos. Pero un cristiano no debe de practicar estas cosas. ¿Sí? Porque es pecado. Dios lo abomina. Y quiero decirles también que en Lucas 16, 26, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Lucas 16, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Fíjense, los muertos no pueden venir a nosotros, ni nosotros ir a los muertos. Es decir, no hay una ¿qué? Conexión. ¿Sí? No hay una conexión entre ellos y nosotros, porque dice hay una grande ¿qué? Cima que nos separa. Hay una barrera que nos separa. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Hay una pared que nos separa. Ellos no pueden venir acá. Por lo tanto, no vienen ni el 1 ni el 2 de noviembre. Así es que no se afanen poniendo bonita su casa y poniendo sus ofrendas porque ellos no pueden venir. Ni nosotros podemos ir en vida. Un día estaremos en el cielo. Un día estaremos allá. Pero no es el momento. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Por último, hermanos, dice Salmos 6:5. Dice así la palabra de Dios, Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Fíjense, porque en la muerte no hay memoria de ti. Ya no hay memoria. Dice, ¿y quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién te alabará en el sepulcro? ¿Un panteón puede alabar? No. Ya ni existen sus seres queridos porque volvieron a ¿dónde? A la tierra de donde fueron tomados. Nadie puede loar. Los muertos no pueden glorificar a Dios. Por lo tanto, el cristiano no celebra el Día de Muertos, hermanos. Dios abomina la idolatría, Dios abomina las tradiciones, Dios abomina todo lo que va en contra de las Sagradas Escrituras. Mientras las Sagradas Escrituras no lo diga o no esté escrito, no tengo por qué llevar a cabo ciertas acciones que hace el mundo entero. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? ¿Sí les quedó claro?
Ahora entendemos por qué no debemos celebrar a los muertos. ¿Por qué no le deben de celebrar su cumpleaños? Porque hasta gente hay que le celebran el día. Todavía llega el día de su cumpleaños y todavía le celebran. Ya no están. ¿Por qué nuestra mente y corazón no entiende que ellos ya están en donde les tocó? Si fueron creyentes, bendito sea el Señor porque están en el cielo gozando con su Padre Celestial. Pero si no creyeron en Cristo Jesús, pues con tristeza y dolor, hermanos, hay que aceptar que están en el infierno. No hay un lugar intermedio, así es que ni vayan ni paguen. ¿Cuánto dinero no habrá entrado al Vaticano en esta fecha porque van y pagan por una misa, por su difunto? Y si alguien les dice, hermano, ore por mi muerto que murió hace 20 años, ya no oren por los muertos. Ellos ya no saben nada. Oren por ustedes, que están muertos espiritualmente y que revivan, despierten. Pero ellos ya no necesitan de nosotros. Nosotros sí necesitamos de la oración para que Dios nos ayude a vivir como cristianos verdaderos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.